8. Ese es un mensaje para la iglesia de Filadelfia. Y vamos primero en el 7, que dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Ese es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Dice el 8: yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y vamos a ver primero. Dios te doy gracias por este día, gracias por este tiempo y gracias por las personas que han llegado. Permíteme ser ese portavoz, ese instrumento en tus manos, y lo que yo pueda hablar, lo que tú has preparado a través de mí, pueda ser ministrado también en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahí dice, repito el 8: yo sé todo lo que haces, y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y ahí al inicio, lo que habla en Apocalipsis es de que yo sé todo lo que haces. Eso da a entender de que cualquier cosa mínima que estemos haciendo, Dios está sabiendo. Aunque nosotros estemos solos, Dios está sabiendo lo que hacemos. Y dice: y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Y me pongo a pensar, si alguien abre una puerta para nosotros, es porque estamos haciendo algo bien. Yo, por ejemplo, no voy a abrir la puerta a alguien que está tomando fuera de mi casa, ¿cierto? Solo voy a abrir la puerta a alguien que demuestra algo bueno, que demuestra que tiene intenciones buenas, tal vez para mí quiere bendecir algo, yo puedo abrir esa puerta, ¿cierto? Y después dice: tienes poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y cuando habla de poca fuerza, yo me pongo a pensar, no solamente fue una cosa, fueron varias cosas, varios sucesos que pasaron para decir, o para llegar y decir que tiene poca fuerza. Mismo ejemplo, en mi casa. Si llega una persona agitada, si llega una persona que se ve muy cansada, si llega una persona con sueño, digamos, es porque estuvo haciendo algo antes de llegar a mi casa. Entonces, de esa manera es que yo solamente voy a abrir la puerta a esa persona, ¿no? Porque a lo mejor estuvo haciendo cosas buenas, estuvo, digamos, predicando la palabra, estuvo haciendo otras cosas, visitando hermanos. Entonces, si yo sé eso y veo que está cansado, yo voy a abrir esa puerta a esa persona. Y dice: y no negaste mi nombre. Entonces quiere decir que esa persona que tenía poca fuerza, que estuvo haciendo algo antes de llegar a mi casa, es porque estuvo hablando de Dios, estuvo haciendo el negocio que Dios le dio a sus manos. Y yo me puse a pensar, si el miércoles hablamos sobre la obediencia, sobre la fe, sobre accionar y sobre decisiones, es que de la obediencia a la acción hay un proceso. Entonces me puse a pensar, puse a orar y hablaba, ¿no? Como Dios, ¿cuál es ese proceso o qué es aquello en los cuales yo me debo de regir o me debo de poner una barrera para no salir de ellos? Es como ok, voy a obedecer a Dios, pero ¿bajo qué estatutos? Voy a obedecer a Dios, pero ¿bajo qué condiciones, digámoslo así, para poder llegar a esa acción, ¿no? O para mantenerme hasta llegar a aquello que Dios quiere. Y de ahí me llevó a Salmos 19, del 7 al 9. Ahí al inicio habla que día tras día no cesaban de hablar, noche tras noche, lo dan a conocer y hablan sin sonido, sin palabras, y su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Y ahí dice, como se ha dado a conocer, pero sin palabras. Y ahí digo, ¿qué está diciendo? ¿Quién está proclamando su nombre?
y lo puse a leer y dije, solamente la creación, ¿no? La creación todo tiempo está alabando, todo tiempo está proclamando su nombre. Entonces, después dice, y este interrumpe como un novio radiante y luego de su boda, se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale del extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nadie puede ocultarse de su calor. Entonces, como hablé al inicio, ¿no? Es un proceso. Y aquí habla sobre que es como un atleta. Entonces, quiere decir que para que yo pueda, como atleta, para que yo pueda llegar a una meta, no solamente es llegar ese día de la pista y correr. Para llegar a la meta es de que día tras día yo debo de entrenar, debo hacer diferentes actividades, diferentes estiramientos, qué sé yo, para poder llegar a aquella meta, ¿no? Aquella puerta abierta que Dios ha abierto para mí. Y lo que decía hace un momento, que como bajo qué estatutos yo me voy a estar rigiendo, ¿no? Para no desviarme, porque yo puedo ir a la meta, pero puedo llevar diferentes maneras o estilos de vida en los cuales puedo llegar, pero pueden ser los adecuados. Pueden ser adecuados, es eso que yo estoy haciendo, ¿no? Y bueno, de ahí empieza. Salmos 19:7 dice, en Reina Valera, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, cuando yo estaba orando, dije, bueno, si Dios está revelando esta parte, es como una línea que yo debo de seguir. Y ahí, por ejemplo, vemos 6 cosas, que es la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor a Jehová y los juicios de Jehová. Entonces, digo, bueno, para yo llegar a esa puerta que Dios me ha abierto, para yo llegar a aquella meta que Dios me ha abierto, necesito esos 6. Necesito esos 6. Y bueno, vamos a ver como qué es cada uno. Y para eso le pedí a Noah que me prestara sus juguetitos. Entonces, dice la ley de Jehová que es perfecta. Dice, convierte el alma. Pero ese lo vamos a dejar al último. Vamos primero con el segundo, que es el testimonio de Jehová, que es fiel. Y el testimonio se refiere a la declaración o proclamación de la verdad, es decir, digno de confianza. Entonces, ese es el testimonio que nosotros debemos de tener con Dios, que es la declaración y la proclamación de la verdad, de su palabra. ¿Por qué? Porque Él es digno de confianza. Entonces, este es uno. El siguiente dice que es el mandamiento. Y habla de que son instrucciones específicas que Dios ha dado a su pueblo. Es decir, justos y equitativos. Es decir, son instrucciones que no van a perjudicar al otro, que van a ser superiores a otros, sino que es decir, es parejo. ¿Sí? Entonces vamos, 2, testimonio y mandamiento. El tercero, bueno, el siguiente es el precepto. Y habla de que son normas o que son reglas específicamente dada por Dios para guiar a su pueblo. Es decir, son capacidades para alumbrar, son unas reglas, unos estatutos que Dios ha dado al pueblo de Israel para alumbrar al pueblo de Israel. Entonces, vamos, 3. El siguiente es el temor de Jehová. Y ahí habla que el temor de Jehová es limpio y que permanece para siempre. Y el temor no es tener miedo.
o quedar asustado de Dios, sino que dice que el temor es respeto, que el temor es reverencia hacia Dios. Y no solamente eso, sino que es también permanecer en Jehová. Entonces, el temor no es que Dios va a inculcar miedo en nosotros, sino es que nosotros debemos rendir ese homenaje a quien es Él, ese respeto a quien es Él. ¿Por qué? Y aparte de eso, no solamente es como estoy aquí con Dios y estoy dando el respeto, estoy dando la reverencia que Él merece, y ahora estoy fuera de Dios, estoy en la calle y digo, bueno, ya estoy lejos de Dios, o ahora no estoy pasando un tiempo con Dios, entonces puedo ser quien yo quiera ser. No es así, sino es que todo el tiempo debemos de tener ese respeto hacia Dios, que lo que estemos pensando, que lo que estemos haciendo, todo el tiempo va a ser lo mismo, no solamente cuando estemos en un tiempo con Dios, sino fuera de Dios, o sea, en calle. Eso me refiero. El siguiente es el juicio de Jehová, y habla de que los juicios de Jehová son verdad, y todos son justos. Y cuando habla de juicios, habla de decisiones, habla de decretos que Dios ha establecido para gobernar la conducta del pueblo, o sea, de nosotros. Quiere decir, todos son justos, todos son equitativos. Entonces, los juicios son, digamos que una manera de vivir acorde a lo que Dios ya ha dicho, ¿sí? Entonces, ya van 5, que es el testimonio, que es el mandamiento, que son preceptos, que es el temor y que es el juicio. Entonces, esos mismos hablan sobre aquello que Dios nos ha dado, que son sus mandamientos, que son sus leyes. Entonces, eso es para vivir una vida alineada a la voluntad de Dios. Y por último, es la ley, que era lo primero que decía, que dice que la ley de Jehová es perfecta, y dice, convierte el alma. Y ahí yo veo que ese es un complemento, la ley es un complemento de todos los demás estatutos que Dios ha dado, que la ley convierte el alma, que la ley va a transformar nuestro corazón, que la ley va a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, a medida de que de que la ley esté en mi corazón, todos esos estatutos que Dios dio, que es el mandamiento, que es el testimonio, los preceptos, el temor de Jehová, el juicio de Jehová, van a ser una manera más, digamos, sencilla, más liviana de vivir, porque si no tenemos esa ley en nuestro corazón, todo aquello se nos va a hacer difícil, todo aquello nos va a hacer una carga que la cual, en lugar de alabar a Dios, vamos a estar cargando un peso con Dios. Entonces no vamos a tener esa libertad. Y cuando yo estaba viendo sobre la ley de Jehová, hay un pasaje en Lucas 10, me parece, que habla sobre un erudito de la ley, que le dice que estaba tentando a Jehová, que estaba queriendo hablar a Jesús, ¿verdad? Estaba queriendo hablar a Jesús, queriendo inculparlo. Y Jesús le dice, ¿no? Para ti, ¿cuál es la ley de Moisés? Y esta persona le dice, se resumen en 2 cosas: amar a Jehová con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a ver lo que es un poquito de esa parte de la ley, ¿no? Que es amar a Dios y amar al prójimo. Y, por ejemplo, de eso, de amar a Dios, hay otro versículo en Lucas 9:23 que dice que para seguir a Jesús, en este caso, para amar a Dios, necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, yo no conozco a Jehová. Entonces, yo estoy viviendo mi vida con las molduras
que la vida me hizo, o con los pensamientos que yo tuve, con las experiencias que yo tuve. Entonces yo voy por la vida con este saco, que es mi manera de ver, mi cosmovisión de ver las cosas, mi visión. Pero entonces Jehová, cuando conozco a Dios, dice: niégate a ti mismo y sígueme. Y negarse a mí mismo no es dejar lo que yo estoy haciendo, tal vez. No es dejar mi trabajo, no es dejar mi ciudad. Negarme a mí mismo es realmente destronarme de mí mismo. Es decir, voy a quitar todo aquello que cargo, todo aquello que es un peso para mí, para yo poder seguir a Jehová. Entonces, cuando yo estoy siguiendo a Jehová, estoy diciendo: Él es mi Rey, Él es mi Señor. Entonces, ya no estoy cargando a algo que era antes de Jehová. Ahora estoy en libertad y me estoy dejando moldear por quien es Dios. Entonces, vemos que la ley de Jehová es amar a Jehová, que es destronarme a mí mismo. Y el siguiente es el amor al prójimo. Entonces, habla sobre el amor al prójimo, y el amor al prójimo muchas veces no empezamos a amar al prójimo, muchas veces no damos tal vez aquello que el prójimo merece. Digamos, si hay una persona en situación de calle, yo puedo ser indiferente con ella, me puede dar X. ¿Por qué? Porque digo, bueno, ella se lo buscó, pero yo puedo ir y hacer algo. A lo mejor ella solamente necesitaba agua y yo estoy pensando que quiero otras cosas. Entonces, el amor al prójimo es esa misma parte de amar a Jehová, es destronarme, dejar mis pensamientos, dejar toda aquella visión que fue errada y empezar a amar a Jehová, al prójimo, es amarte como a ti mismo también. Porque yo no puedo amar a otra persona si no empiezo a amarme a mí mismo. Y yo, personalmente, como lo veo, amarme a mí mismo es que yo empiece a amar a Jehová. Porque cuando yo me amo a mí, estoy diciendo que yo estoy amando a Jehová. Y si yo estoy amando a Jehová, Jehová me está dando identidad. Entonces, si yo tenía una identidad perdida, digamos, orgullo en mi corazón. Si yo tenía orgullo en mi corazón, o otro más sencillo, si yo no tenía esa identidad de hijo de Jehová, y yo empiezo a amar a Jehová, lo que va a pasar es de que Jehová me va a estar afirmando, Jehová me va a dar una identidad, Dios me va a dar una identidad, y ahora yo ya no voy a ser ese hijo perdido, sino voy a ser ese hijo de Dios. Entonces, cuando yo vi esa verdad a mi vida, de que yo soy amado por alguien, de que yo soy hijo de alguien, y no solamente de alguien, sino de Todopoderoso, empieza a cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que todo aquello que decían para mí, todo aquello que pudieron decir en contra de mí, yo no hago caso. ¿Por qué? Porque yo tengo mi identidad fija en Dios, porque Él ha hablado a mi vida. Entonces yo empiezo a amarme a mí mismo, y de esa misma manera que yo amo a Jehová y que yo estoy amando a mí mismo, es que yo voy a estar pudiendo amar a los demás. Y no es como una carga también poder amar a los demás, sino que yo, en mi experiencia personal, lo que yo quiero de ese amor que Dios ha dado a mí, de ese amor que yo tengo a mí mismo, yo lo quiero plantar en la vida de otras personas. Yo quiero derramar el amor de Jehová en las vidas de esas personas. Entonces, cuando yo entendí esa parte, fue como algo hermoso, algo maravilloso, porque entendí que amar a Jehová no solo es una relación de Jehová y yo, o de Dios y yo, sino que es una alineación digamos, vertical, pero también en horizontal. Cuando yo empiezo a amar a Dios, yo empiezo a amar a las personas. Y para poder yo amar a Dios, hay muchos sentimientos. Por ejemplo, personalmente, hay mucha inseguridad también en mi vida, hay mucho orgullo también en mi vida, que día a día yo tengo que ir y rendirlos a Jehová. ¿Por qué? Porque si el orgullo está en mi vida, es como decir,
yo continúo cargando aquel alto, yo continúo cargando mi soberbia, yo continúo cargando ese orgullo. Entonces no estoy amando ni a Jehová, porque yo estoy siendo el dueño de mi vida. Entonces tampoco voy a poder amar a otras personas. Así que yo día con día necesito realmente destronarme, quitar ese orgullo que hay en mi vida para yo poder empezar a amar a Jehová, para yo poder amar también a las otras personas. Y bueno, hablaba sobre esas partes de estatutos, sobre el mandamiento, testimonio, el precepto, el temor, el juicio, la ley de Jehová. Y en el Salmos 19, 9, me parece, 10, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que destila el panal. Entonces vemos que si yo camino con el testimonio de Jehová, con el mandamiento de Jehová, con los preceptos de Jehová, si yo voy a mi caminar, mi vida acorde a lo que Dios dice sobre mí, voy a disfrutar, voy a poder ver que vale más eso que todo el oro, que toda aquella miel dulce. Y después dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Dice: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Entonces, eso es algo que Dios nos está diciendo, ¿no? De que cuando caminamos en lo que Él dice, es de que vamos a estar gozosos y también vamos a querer continuar en eso que Él dice, ¿no? Porque es mejor que el oro, es más dulce que la miel. Y bueno, ya de ahí, lo que hablaba al inicio sobre puertas abiertas, es de que para yo poder llegar a esa puerta que Dios ha abierto, muchas veces yo mismo estoy cerrando esas puertas. Digamos, el mismo ejemplo sobre mi vida, mi egoísmo está cerrando esa puerta porque no estoy pudiendo caminar para aquello que Dios me ha dicho. Mi egoísmo hace que yo me desvíe de aquello que Dios ha hablado a mi vida. Y bueno, regresando a Apocalipsis 3:8, después en el 10 y en el 11 dice lo siguiente: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de pruebas que vendrán sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen al mundo. Y ahí dice, ¿no? Dado que has obedecido mi mandato, no es solamente que Dios abre esa puerta, sino que dice: vas a caminar sobre esto para que puedas tener esta puerta abierta. Entonces dice: has obedecido mi mandato de perseverar. No solo es un día o es cada 3 días, sino es perseverar día con día, constantemente durante el día también. Y dice: yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá. Es decir, va a haber un futuro, pero tienes que caminar en esto, tienes que perseverar en esto que yo te he dicho para poder gozarte. Dice: yo vengo pronto, y aférrate a lo que tienes. Y ahí dice: aférrate a lo que tienes. Y yo hago esta pregunta para mí mismo: ¿qué es lo que yo tengo ahora que yo me pueda aferrar y yo pueda decir: voy a caminar sobre esto? Viviéndolo, creo que no tengo mucho. Entonces, realmente necesito yo perseverar en aquello que Dios
ha dicho, aquellos mandatos, aquellos estatutos que Él ha puesto, y yo me tengo que aferrar. Entonces, yo también debo de aferrarme a aquello que yo tengo por medida en que yo voy experimentando quién es Dios. Hace unos días estábamos en la casa de una persona y yo hablaba con ella. Le decía, como, acércate a Dios, conoce más a Dios, ¿no? Porque Dios quiere revelar su rostro ante ti. Y al revelar esta parte de querer revelar su rostro, no es como una manifestación, sino que vas a ir conociendo a Dios. Por ejemplo, si yo tengo a una persona cara a cara, un día, otro día, yo voy viendo, digamos, imperfecciones en la persona. Voy viendo que tiene un granito, o que le está saliendo un granito, o que tiene algo que no tenía ayer. Entonces, si yo veo esas imperfecciones en ella, es porque estoy día con día constantemente viendo a esa persona. Pero si yo voy a acercarme a Dios, quien es perfecto, yo voy a ir conociendo cómo es Dios, yo voy a ir conociendo el carácter de Dios, yo voy a ir sabiendo lo que le gusta a Dios, lo que le apasiona a Dios. Entonces, es esta parte, ¿no? De perseverar en Dios, perseverar en aquellos estatutos, aquellos mandatos que Dios dice para nosotros. Y entonces, en el 8, voy a repetir, dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Y, repito, para llegar a aquella puerta necesito una preparación, porque hay algo mucho mayor de lo que hay ahora, de lo que Dios me ha mostrado ahora. ¿Por qué digo eso? Porque dice, conozco tus obras, y si a Dios, quien dice que ha abierto una puerta para mí, conoce quién yo soy, yo necesito ver o examinarme a mí mismo si realmente lo que yo estoy haciendo es acorde a lo que Dios ha dicho. Después dice, has guardado mi palabra o has guardado mis mandamientos. Y es como examinarme nuevamente, ¿no? Estoy caminando en aquello que Él ya ha hablado. Y aparte no has negado mi nombre. Entonces, puedo ver esta parte, ¿no? Que se complementa en que nosotros no es solamente alabar a Dios, sino es caminar en la palabra de Dios, es vivir el día a día aquello que Dios quiere para su pueblo, pero también quiere para mí. Y bueno, entonces, de ahí vemos lo siguiente. Dios ha abierto una puerta para nosotros. Dios quiere que caminemos en aquello que Dios ha dado para nosotros, pero no solamente es caminar, sino es caminar bajo su ley, bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos. Es caminar en Dios. Y eso es un proceso, no es de día a la noche, no es de hoy en adelante, sino es un proceso. ¿Y cómo voy a conocer ese proceso? A medida que yo voy conociendo a Dios, a medida que yo voy relacionándome con Dios. Es como el ejemplo que les di sobre el rostro. Yo voy a ir conociendo qué es lo que le gusta a Dios, voy a ir conociendo el carácter de Dios, la característica de Dios, voy a ir conociendo qué ama a Dios, voy a ir conociendo qué es lo que le apasiona a Dios, voy a ir conociendo aquello que le interesa a Dios. Entonces, no es como Él imponiendo eso sobre nuestra vida, sino es gózate en ello porque es mejor. Y es mejor porque lo digo, porque lo he experimentado. He conocido quién es Dios, he conocido cuán mejor es estar un día con Dios que fuera de Él. Y les decía, esto es una preparación, esto es digámoslo como una carrera, porque así lo ve Pablo, es una carrera. Entonces no es solamente presentarme el día de la carrera y voy a correr a ver qué salga, sino es que antes de esa carrera hubo meses de preparación,
hubo que dejar diferente alimentación para yo poder enfocarme sobre aquel cuerpo, para poder llegar, para poder tener esa preparación, ¿no? Es dejar, digamos, de ir al cine por ir a entrenar, es dejar muchas cosas para yo poder alcanzar esa meta que Dios ha puesto para mí, o esa puerta, ¿no?, que Dios ha puesto para mí. Entonces, pregunto, ¿no?, como ¿qué hay en nosotros a lo cual nos podemos aferrar? ¿Qué hay en mi corazón a lo cual yo me puedo aferrar a ello para que yo pueda ir sobre ello, para que yo pueda andar sobre esa pista y llegar a esa meta, ¿no? Y por ejemplo, dice en 2 de Timoteo 4:7, del 6, dice: en cuanto a mi vida, ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se ha acercado el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Entonces, lo que habla Pablo es de que él se aferró, o tiene la convicción de aquello que se aferró tiene una recompensa, tiene esa puerta abierta, que es aquella meta. Entonces, lo que Pablo está hablando en ese tiempo es: ¿tienes algo que aferrarte? ¿Tienes ese compromiso con Dios? ¿Quieres derramar tu vida como una ofrenda? Entonces, yo creo que Dios quiere hablar esto en nuestras vidas, ¿no? Como, ¿qué es lo que tenemos aferrado? ¿A qué yo me puedo aferrar? ¿Qué es lo que yo he vivido? ¿Qué puedo dejar de lado para yo poder derramar mi vida a Dios, ¿no? Y yo quiero orar en ese tiempo. Quiero orar en ese tiempo en el sentido de que si hay, de que Dios traiga qué es lo que hemos fallado, de que el Espíritu Santo recuerde que no hemos hecho y que traiga esa disposición también para nuestros corazones.